Hola, hola, muy buenas. No sé, ya días, tardes o noches, no sé en qué momento vean este video. El día de hoy, pues bueno, no tengo público en este momento por situaciones, por problemas, pero aquí andamos. Cada fin de semana tratando de darles un tema relacionado a cualquier enfermedad y ahorita está pues de moda todas las enfermedades pulmonares por COVID-19. Entonces, el día de hoy voy a hablarles sobre neumonía, que es una de las enfermedades también más comunes, no tanto en la comunidad, si se le puede decir, pero muy, muy común dentro de los hospitales y que pues tiene una clasificación que después ya veremos y que también es una complicación de cualquier enfermedad pulmonar, llámese POC, llámese asma, llámese bronquiectasias. Por ejemplo, ya sabemos, ¿no? Del COVID-19, que una de sus complicaciones es la fibrosis pulmonar, que por cierto ahí tienen el video, pero el día de hoy vamos a hablar sobre las neumonías, que es algo muy interesante. Bueno, mi nombre es Juan Pablo y pues comenzamos. Antes de iniciar, vamos a hablar un poco sobre qué son los pulmones. Los pulmones pues son órganos vitales para la respiración. Su función principal pues es oxigenar la sangre. Hay que recordar que nosotros de nuestro cuerpo tenemos nuestros vasitos sanguíneos, que son como tubos o popotes, que unas se van a encargar de llevar sangre rica en oxígeno y otras van a llevar sangre poco en oxígeno. Entonces lo que va a hacer es de que nosotros a la hora de respirar va a darle oxígeno a esa sangre. Y ese oxígeno lo necesitan nuestras células. Las células ya sabemos que es la unidad funcional atómica, que sin ellas no existiríamos nosotros. Los pulmones sanos de un individuo vivo normalmente son ligeros, blandos y esponjosos. Son como si ustedes tocaran, yo qué sé, como un algodón de azúcar o como si tocaran sí, más que nada eso, ¿no? Son como esponjosos y son muy, muy ligeros. Y ocupan por completo las cavidades pulmonares que pues se encuentran en el tórax, que es nuestra caja torácica, nuestro pecho. También son elásticos y se retraen alrededor de un tercio de su tamaño cuando se abre la cavidad torácica. ¿Qué decir esto de que sean elásticos? De que nos van a permitir que a la hora de que inspiremos, o sea, de que metemos aire, nuestros pulmones tienen la capacidad de estirarse para que pueda entrar la mayor cantidad de oxígeno en nuestros pulmones. Entonces tenemos aquí nuestros dos pulmones, tenemos nuestra tráquea donde va a pasar el aire y después vamos a tener como dos tubos, si se les puede llamar así, que se llaman bronquios principales, uno derecho y uno izquierdo, y esos bronquios se van haciendo ramitas, así, ramitas, 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 que se van a llamar bronquiolos. Entonces, pues el pulmón se va a ramificar por medio de dos bronquios principales que ya les dije, derecho, izquierdo, y que a partir de ahí se va ramificando hasta llegar a los alvéolos, que los alvéolos son estos como pequeñas bolsitas o círculos que ahí se va a encargar el intercambio de gases en el pulmón, que es lo que les comentaba. Nosotros inspiramos, metemos oxígeno, van a llegar hasta los alvéolos, que son estos saquitos, y entonces, por ejemplo, estos vasos sanguíneos que ya le habíamos dicho que son estos popotes que nos van a ayudar a transportar nuestra sangre, van a hacer este cambio, nuestros popotes van a traer dióxido de carbono que es malo para nosotros, y los dentro de los alvéolos van a tener oxígeno, entonces el alvéolo le va a pasar oxígeno al popote y el popote le va a dar dióxido de carbono para que nosotros a la hora de expirar, o sea, de sacar aire, saquemos dióxido de carbono. Es lo que va a ser prácticamente la función principal de los alvéolos. Ahora sí, para empezar, ¿qué es la neumonía? Pues la neumonía es un proceso inflamatorio, o sea, que se infla nuestro pulmón, principalmente los alvéolos, agudo del parénquima pulmonar de origen infeccioso. ¿Ok? De origen infeccioso es que va a llegar cualquier patógeno, que conocemos las cuatro principales patógenos, pues, bacterias, virus, hongos y parásitos, y van a llegar al pulmón y entonces nos va a provocar la neumonía. Esta enfermedad produce 1.5 millones de hospitalizaciones al año. Sus agentes etiológicos pueden ser infecciosos y no infecciosos, pero la mayor parte son infecciosos y ya les comenté los cuatro patógenos. ¿Cuáles va a ser sus factores de riesgo? Pues que nosotros inhalemos humos irritantes o que también aspiremos el contenido gástrico, aunque mucho menos frecuentes que las causas infecciosas, pueden ocasionar la neumonía grave. Lo más común es que te den neumonía por una infección. Ahora, ¿cuáles son estos principales agentes etiológicos? De los cuatro patógenos, el principal es las bacterias y después van a ser los virus. ¿Qué bacteria es el número uno que nos va a provocar neumonía? Esa bacteria se le llama Streptococcus pneumoniae. No es necesario que se aprendan el nombre, pero pues bueno, por cultura general, pues así para verse muy aquí, muy acá elegantes, pues pueden decir, no, pues la bacteria más principal que nos da neumonía se llama Streptococcus pneumoniae. Es el más común tanto en la comunidad como intrahospitalaria, que ya les va a hablar de esa clasificación.
La segunda bacteria es el Mycoplasma pneumoniae, también después le siguen los virus y la Chlamydia pneumoniae en pacientes ambulatorios, es decir, que, por ejemplo, adquirieron la neumonía en la comunidad, o sea, fuera del hospital, van a consulta y entonces es como que las principales de estas. Y el tercer lugar, Haemophilus influenzae. La clasificación vamos a tener dos clasificaciones. La primera es en donde se adquieren. Se adquieren fuera del hospital, que se le llama adquirida en la comunidad, o dentro del hospital, que se le llama neumonías intrahospitalarias. Si te dio neumonía afuera del hospital, o sea, adquirida en la comunidad, pues bueno, se le considera adquirida en la comunidad cuando la enfermedad inicia afuera del hospital o a las primeras 48 horas del ingreso en un hospital. Y la principal bacteria, ya habíamos dicho, que es Streptococcus pneumoniae. Y la neumonía intrahospitalaria son infecciones que se presentan 48 horas, pero después de la admisión en el hospital o lo contrajeron ahí. La neumonía es la segunda causa más frecuente de infecciones intrahospitalarias. Entonces, por eso es una de las más conocidas y importantes pues ubicarlas. Ahora, la segunda clasificación es según el agente causante. Se le va a llamar neumonía típica cuando sea una infección por bacterias. En este caso, la primera, pues, es Streptococcus pneumoniae. Y se le va a llamar una neumonía atípica cuando sea producida por una infección por virus. Por eso, cuando escuchaban en las noticias, con esto del COVID-19, a las personas se le ponía que tenían neumonías atípicas. Pues bueno, les dio neumonía por una infección por virus. Y hay que recordar que SARS-CoV-2, COVID-19, es un virus, ¿ok? Entonces, pues en las noticias se escuchaban que era neumonía atípica. La epidemiología. Bueno, la epidemiología en México, pues es que tiene una incidencia que oscila entre 3 y 8 casos por 1000 habitantes por año. Esta incidencia aumenta la edad y las comorbilidades, llámese diabetes, llámese hipertensión arterial, llámese obesidad. El 40% de los pacientes con neumonías requieren ingreso hospitalario y alrededor del 10% necesitan ser admitidos en una unidad de cuidados intensivos. Las bacterias han sido los organismos más comúnmente detectados, pues por lo mismo que es la más frecuente, y la más frecuente, pues bueno, es el Streptococcus pneumoniae, que es detectada en las neumonías adquiridas en la comunidad, o sea, fuera del hospital. Usando métodos moleculares, los virus son detectados en aproximadamente un tercio de los casos de neumonías en adultos. O sea, lo primero es bacterias y después son los virus. Ojo aquí, la influenza es la causa viral más significativa en los adultos. Se ha comprobado que si tienes influenza, una de las complicaciones es de que te dé neumonía atípica, o sea, infección por virus. La infección mixta por virus y bacterias es relativamente común, o sea, que te pueda llegar el Streptococcus pneumoniae, que es una bacteria, y que te pueda llegar un virus y te pueda provocar la neumonía. Ahora, ¿cómo se transmite la neumonía? Como cualquier enfermedad pulmonar, ya sea contacto con el medio ambiente que rodea al paciente o a partir del cual ocurre la colonización de la orofaringe, que es la parte atrás de nuestra boca, por los patógenos. También por microaspiraciones, o sea, que estemos inspirando microorganismos infectantes contenidos ya sean a la hora de hablar o, por ejemplo, si tiene una persona está infectada de neumonía, si nos acercamos al paciente sin cubrebocas y está hablando, pues entonces nosotros inspiramos esos microorganismos y entonces nos podemos infectar. Eso es como que las principales. También te puedes infectar por diseminación hematógenas, es decir, por transfusiones, que es menos frecuente, o por inhalar partículas infectantes aerolizadas. Este último es el que ocurre por el caso de los virus. Ahora vamos a hablar sobre la fisiopatología. La fisiopatología es cómo la bacteria afecta a nuestro cuerpo. El sistema de defensa de la vida es muy efectivo, ya que existen barreras mecánicas y anatómicas. ¿Cuáles son esas barreras mecánicas? Primero, pues tenemos nuestros pelitos, ¿no? Bueno, vulgarmente se les llama pelitos, y eso lo que va a hacer es que cuando entran bacterias o inhalamos bacterias o patógenos grandes, entonces lo que va a hacer es frenarlos y expulsarlos. También tenemos otras barreras como el moco. También vamos a tener inmunidad celular y humoral, que le mantiene estéril nuestras cavidades aéreas. El mecanismo fisiopatológico de la neumonía comienza cuando el sistema de defensa pulmonar es sobrepasado por microorganismos patógenos, los cuales se depositan en la superficie alveolar. ¿Qué quiere decir esto? Que ni los pelitos ni el moco pudieron como que frenar el patógeno y llegaron ahora sí que hasta la cocina y los empezaron a infectar. Entonces,
Supongamos que supongamos que la bacteria fue muy pequeñita y pudo rebasar los pelitos de la nariz, pudo rebasar el moco, pudo rebasar el moco también de nuestra tráquea que también tenemos y llegan a los alvéolos, que son estos saquitos. Entonces llegan aquí las bacterias en los alvéolos y bueno, los alvéolos hay que recordar que como mecanismo de defensa vamos a tener macrófagos. Estos macrófagos son células que se van a comer a los microorganismos. Por ejemplo, tenemos como una analogía, es como si tuviéramos un perro guardián y de repente detecta algo que no es parte de nuestro cuerpo y se lo come. Se lo come, lo digiere y después lo expulsa. Estos macrófagos van a estar aquí alrededor de nuestros alvéolos. El problema es la carga viral que tenga o la carga de patógenos que inspiró el paciente. ¿Por qué? Porque si nada más llega una bacteria o un virus a nuestro saco alveolar, pues el macrófago se lo va a comer y listo, ¿no? Pero ¿qué pasa si de repente empiezan a llegar miles y miles de bacterias y virus? Pues entonces el macrófago va a llegar a un punto en donde no se va a poder comer a todos. Entonces, pues como no se va a dar abasto el macrófago, el perro guardián, va a llamar a sus amigos, le van a decir, hola, necesito ayuda, pues, o sea, porque no me dejen solo, no me dejan ir solo, entonces van a llamar a sus amigos que se les llama interleucina 1, factor de necrosis tumoral, interleucina 8 y factor estimulante de colonias de granulocitos. No es, o sea, nada más es por decir, no es necesario que se aprendan esto, pero lo que sí que quede claro es que los macrófagos no se van a dar abasto porque son muchas bacterias, muchos enemigos, entonces van a llamar a sus 4 amigos. ¿Qué van a hacer estos 4 amigos? El macrófago va a seguir comiendo lo más que pueda. Entonces sus amigos, por ejemplo, los dos primeros, que es interleucina 1 y factor de necrosis tumoral, van a inflamar nuestro alvéolo. ¿Para qué queremos que se inflame? Para que ya no se escapen las bacterias o los virus, los va a encerrar, porque lo que va a pasar es que si no se inflama y no encerramos a las bacterias o los virus que están en los sacos alveolares, van a salir y van a contagiar o van a llegar a otros alvéolos. Lo que no queremos que no se multipliquen, lo que queremos que se queden ahí aislados. Es lo que van a hacer sus dos primeras amigas. Y los dos últimos amigos, que es la interleucina 8 y ¿cómo se llama? El factor estimulante de colonias de granulocitos, es llamar a otros, a los policías. Ahora sí que o sea, va a llamar a los soldados especiales que se les llama leucocitos. Esos leucocitos, como les había dicho, van a estar aquí rodando en los tubos que llevamos sangre, en los capilares. Entonces van a llegar a la zona donde está pues las bacterias y los virus atrapados, ay, perdón, y entonces va a empezar a combatirlas. El problema que entonces dentro del alvéolo vamos a tener bacterias, virus, leucocitos, macrófagos, incluso hasta se pueden colar células sanguíneas. Entonces, como se ve aquí en la imagen, nuestro alvéolo se va a llenar, va a estar congestionado. Entonces, a la hora de que está congestionado por todas las cosas que está ahí adentro, va a producir un líquido. Y este líquido es muy clave y muy característico de neumonía. Entonces, este líquido va a tapar al alvéolo y puede provocar, y poco a poco, pues digo, se va transformando en líquido y provoca alvéolos congestionados. Ahora, la neumonía es eso, es que se genera líquido por culpa de la cantidad de células que están dentro de nuestros alvéolos, que ya hemos dicho que están las bacterias, leucocitos tratando de combatir y eliminar eso. Entonces, las manifestaciones clínicas van a ser tos con o sin expectoración. ¿Qué quiere decir esto? Que como mecanismo de defensa vamos a tratar de expulsar a los gérmenes, vamos a tener en cuenta el aumento de la frecuencia respiratoria, vamos a respirar más rápido, va a presentarse fiebre y va a haber dolor del pecho. Es como que lo general. Esos síntomas pulmonares. Síntomas fuera del pulmón, vamos a tener cefalea, que es dolor de cabeza, dolor muscular, dolor al tragar alimentos o líquidos, vamos a tener náuseas, vómitos e incluso diarrea. Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones o los síntomas de una neumonía típica que es por bacterias? Lo mismo como en las generales, vamos a tener tos, vamos a respirar muy rápido, vamos a tener cianosis. Cianosis es como nos ponemos azules, como pitufos, por lo mismo de la falta de aire. Vamos a tener fiebre, que es el 80% más común. Vamos a tener escalofríos, vamos a tener dolor tipo pleurético, que este dolor es como punzante. Y pues listo. Ahora, el diagnóstico va a ser por una radiografía de tórax, que la radiografía de tórax son con estas imágenes que nos permiten ver nuestros pulmones y va a haber tipos de criterios para poder visualizar si hay algo anormal.
Aquí los que quiero decir es de que nos vamos a apoyar de estas imágenes para poder encontrar algo anormal. Por ejemplo, aquí tenemos, se supone que los pulmones tienen que estar negros y aquí tenemos algo blanco, entonces algo está mal. Esto es producido por un líquido que está aquí en nuestros pulmones que se está generando en nuestros alvéolos y también nos podemos apoyar en laboratorios clínicos. En cuestión del tratamiento, por ejemplo, si es una enfermedad, si es una neumonía por bacterias, pues vamos a tener la elección de antibióticos, que los antibióticos lo que van a hacer es poder matar a la bacteria. Hay infinidad de antibióticos y podemos utilizar el más adecuado para la persona. También si es, pero desafortunadamente es baja la frecuencia de los casos en que se define el agente etiológico, por lo mismo que puede ser cualquier cosa, puede ser bacteria, puede ser virus, puede ser hongo, puede ser parásitos, entonces pues iniciamos un tratamiento empírico normalmente, entonces esto es más evidente cuando usted se lleva a cabo una comida. Lo ideal es que detectemos qué es lo que está provocando la neumonía, si es una bacteria o un virus, pero normalmente la mayoría de los casos no es así, entonces hay que iniciar un tratamiento empírico. En cuestión de la prevención, pues hay una vacuna contra el virus de la influenza y neumococos que nos pueden ayudar, pues así como su nombre lo dice, prevenir la enfermedad. También la importancia de Streptococcus pneumoniae en neumonía es obvia y se incluye la vacuna contra la infección por influenza, debido a que tiene una importante repercusión en la incidencia y mortalidad por las neumonías. En todos los pacientes con neumonías, al término de su tratamiento, debe evaluarse el estatus respecto a las dos vacunas y si hay indicación deberán aplicarse ambas. Y pues bueno, muchas gracias. Espero que la hayan entendido. Si no, déjenme aquí en la caja de los comentarios algunas dudas que tengan. Prácticamente, en resumen, las neumonías es producida por una infección, ya sea por un virus o una bacteria, que van a llegar a nuestros alvéolos, que van a provocar líquido y ese líquido nos van a congestionar y eso nos va a producir las neumonías. Los tratamientos, pues bueno, van a ser un antibiótico si es una bacteria y si es un virus hay que evaluarla para tener un mejor tratamiento ante ellos y pues la prevención de vacunarse contra la influenza y neumococo y pues como estamos todavía en pandemia de COVID-19, por favor vacúnense, no es nada malo. Lo que va a evitar la vacuna nada más es de que no te enfermes y que no te mueras, porque no te va a evitar la infección, porque cuando estamos vacunados sí podemos infectarnos, pero no podemos llegar a la enfermedad, hay que tener claro en eso. Es muy diferente una infección a una enfermedad. Una infección es que tú tienes el virus, pero no te enfermas. Y la enfermedad es que te infectaste y entonces desarrollaste la enfermedad. Entonces la vacuna lo que va a hacer es de que no te enfermes y de que no te mueras. Simplemente es eso. Entonces, pues muchas gracias y espero que les haya gustado.